oscuridad de la noche, donde las sombras se alargan y los susurros del viento adquieren vida propia, nace el miedo. Es ese compañero inseparable, el eco de nuestras más profundas inquietudes, el susurro de lo desconocido que se cierne sobre nosotros en la penumbra. El miedo, esa emoción ancestral que yace en lo más profundo de nuestro ser, nos envuelve en su abrazo oscuro y nos impulsa a explorar los límites de nuestra valentía. Pero, ¿qué es el miedo? Sino una manifestación de nuestra humanidad. Es el eco de nuestros anhelos y temores más íntimos, la chispa que enciende la llama de la imaginación y nos sumerge en un mundo de fantasmas y criaturas de la noche. Aunque pueda parecer un enemigo, el miedo nos une de una manera única, nos conecta a través de nuestras experiencias compartidas de terror y nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Manuel, buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Ricardo, muy buenas noches, emocionado, fascinado, pero sobre todo aterrorizado por el tema del día de hoy. Ya en la semana estuvimos hablando de él y sin duda yo creo que a la gente no le va a decepcionar. Sí, la verdad, yo creo que a nuestra audiencia, nuestra querida audiencia, el tema de hoy está bravo, ya lo vieron en el título. Y antes de empezar a involucrarnos un poquito en el tema, pues agradecerle a la gente que ya por fin llegamos a los 100 suscriptores, ya los rebasamos y bueno, gracias por la aceptación que estamos teniendo. Sin ustedes no vamos a hacer nada y sabemos que muchas más personas se van a sumar. Por favor, suscríbanse las personas que no lo han hecho, que ven el canal, que entran a los episodios, para que se sigan sumando a esta bonita comunidad. ¿Sí o no, Manuel? Efectivamente, muchas gracias a toda la gente, estamos muy emocionados. De hecho, como una pequeña conversación entre nosotros dos fue que justamente terminando el capítulo de la semana pasada fue cuando llegamos a los 100 suscriptores. Y sonará un poco de broma, pero terminando ese capítulo, y ustedes lo pueden encontrar en esa última parte, empezamos a decir chance y ya llegamos a los 100 suscriptores cuando ya salga este capítulo. Y efectivamente, así fue, así que estamos muy emocionados, sinceramente. Este proyecto lo iniciamos como un tema de conversación en donde los tabús, donde lo desconocido se entrelazan para darnos estas narrativas, y sin duda es algo que nos fascina a nosotros y es bonito encontrar personas que también encuentran fascinación en lo desconocido. Así que muchísimas gracias, en verdad, de antemano, de parte de Ricardo, de parte mía, les agradecemos muchísimo por acompañarnos en esta aventura que sin duda alguna no va a tener fin, pero que sin duda seguiremos temerosos pero valientes en esta aventura. Exactamente, mi amigo Manu. Y pues bueno, ahora sí, vamos a adentrarnos un poquito al tema, vamos a empezar a platicar sobre esto. ¿Qué tanto conoces de la historia de Army Mewis? Uy, es un tema bastante denso, como ya lo mencioné anteriormente. Fíjate que, como lo es la cultura popular, tal vez en los documentos y por la edad que tengo, el momento en que pasó, yo no estaba consciente de muchos acontecimientos, pero obviamente con algunas cosas que pasaron en el 2006, 2011 un poco, y ya obviamente la cultura popular lo que te propone como entretenimiento o documentales, pues es donde puedes adquirir mayor información. Y sin duda hay muchas cosas que decir sobre este tema que más adelante ustedes van a empezar a carburar en su idea colectiva, porque hay muchas cosas que pensar sobre este caso, que si es consensuado, que si no lo es, que las grabaciones lo que te dicen, luego la policía en ese momento, o más bien la policía alemana, lo que te comentaba, que si bien no era algo aceptable socialmente, estaba consensuado por dos personas que en su momento encontraron algo. Entonces todavía ya no era el tema policial o de leyes, porque no existía alguna ley similar, sino era cómo lo vamos a exponer socialmente. Y es donde entra un debate demasiado curioso sobre este tema. Entonces hay muchas cosas de por medio en cómo se dieron, pero eso no quita lo perturbador y terrorífico que es. Sí, de hecho, mientras más nos adentremos al tema, se van a dar cuenta que es un tema bastante controversial. Vamos a encontrar muchas opiniones divididas, yo creo que aquí en este punto, porque va a estar la perspectiva desde la moral hasta la perspectiva desde lo que es lógico y de lo que no es lógico, ¿no? O sea, desde lo que la mente perturbada puede encontrar
y también las coincidencias de la vida que se encuentran, como tú lo dijiste, ¿no? Cómo dos personas se pudieron conjuntar para crear esta historia que, si bien es un poquito extraña, vamos a llamarlo así, un poquito fuera de lo común, de lo que hemos escuchado de otras personas de este tipo, pero que es fascinante en el aspecto psicológico y en el aspecto juzgativo, en el aspecto de leyes. Sí, cuando escuchas el tema y obviamente lo estás leyendo, sinceramente hay mucho que pensar. De hecho, me puse a debatir casi conmigo mismo, porque justamente está la parte de la moralidad, pero también está la parte un poquito de la lógica. Entonces empiezan a chocar. Pero lo que también más me sorprende, y este tema sí se me hace muy tabú, porque básicamente estamos hablando de comer carne humana. En cierto punto más adelante ustedes lo van a saber, como un nicho que aparentemente las personas quieren ignorar o que piensan que no existe, está presente. Y como en la actualidad no dudo que lo sigue. Sí, yo creo que sí, pero solamente que un poquito ya más escondido, ¿no? De cómo tal vez, pero en ese momento, bueno, el boom que ocasionó y lo que nos ha llevado a platicar el día de hoy. Para ya poder entrar en el tema, no les vamos a anticipar más. Creo que esa pequeña introducción ya nos habla de lo que va a ser el tema del día de hoy, Manuel. Y si me lo permites, me gustaría dar una pequeña introducción antes de empezar a contar la historia de Armin Meiwes. Adelante, Ricardo, emocionado. La historia. La magnífica historia nos ha dejado a su paso un sinfín de casos de personas lo suficientemente enfermas de la cabeza como para cometer atrocidades en contra de otros por el simple placer de hacerlo, ya sea torturándolos o asesinándolos, algunos dejando que las autoridades se encarguen de llevar registro de cada crimen cometido y otros haciendo lo propio por su cuenta, unos en papel como si de un diario se tratara y otros guardándolo en video para reproducirlo cuando tengan ganas de volver a recordar ese momento y la satisfacción que les generó. Hoy en Miedos Nocturnos hablaremos de un hombre que tenía un deseo que ni en una tribu donde su alimentación se basa en el consumo de carne humana podríamos escuchar. Que si bien la complejidad de pensamiento de estas culturas es difícil de comprender para la sociedad humana actual, les aseguro dista mucho de los hechos que les contaré más adelante. Es momento de conocer la historia de Armin Meiwes y los actos que lo llevaron a la fama como uno de los asesinos más difíciles de juzgar, captando la atención de medios alrededor del mundo y que atormentó a todo un país, dejando en tela de juicio el buen o mal uso que se le puede dar a una herramienta tan importante como lo es el Internet. Adentrémonos al mundo de la locura y descubramos juntos el significado de la demencia total. Para empezar, vamos a conocer un poquito de la historia personal de Armin Meiwes, cómo fue creciendo, cómo se fue desarrollando. Es importante conocerla porque esto nos va a decir quién realmente era Armin Meiwes, y cómo es que llegamos al punto de su historia. Armin Meiwes nació el 1 de diciembre de 1961 en Essen, Alemania, dentro de un núcleo familiar promedio para la época, donde su infancia fue como la de cualquier niño. Sus padres se dedicaban al ganado y por ello vivían en un sitio rodeado de muchos animales y naturaleza. Pero a la corta edad de 8 años, todo dio un giro inesperado en la vida de Armin, cuando su papá decide irse de la casa donde vivía junto con sus medios hermanos, dejándolo solo con su madre, que lejos de darle el amor que merece, lo ocupaba más como un sirviente dentro de las actividades de su casa, por lo que dentro de su soledad creó un amigo imaginario con el cual podía platicar y jugar. Esto último es sumamente importante para entender a Meiwes. El personaje imaginario fue su compañero de aventuras y juegos durante su niñez, con el que conversaba de sus sueños como cualquier infante de la época. Conforme fue creciendo Meiwes, su relación con su contraparte imaginaria se fue fortaleciendo, porque solamente con este se podía quejar de lo dura y estricta que era su madre con él, quejas que cualquier adolescente suele tener una vez llegada a la pubertad, y le podemos sumar que su madre empezó a fingir enfermedades con el objetivo de que su hijo no se marchara de su lado y tenerlo cerca todo el tiempo. Armin, durante su adolescencia, se caracteriza por ser una persona totalmente solitaria, que no conversaba con muchas personas debido a las restricciones que le imponía su mamá para él, por lo que la figura de su amigo imaginario lo siguió acompañando hasta una vez llegada a su vida adulta, y junto con ello una idea que fue tomando más fuerza en su mente: comerse a su amigo, destajarlo, comerse su carne, para que en palabras de Meiwes
pudiera ser uno solo en el alma al consumir el cuerpo. Algo que hasta este punto podríamos decir que sería imposible que lo consiguiera en la vida real. Pero de ser así, no tendríamos tema del cual platicar hoy. No olviden esto que les acabo de narrar sobre la vida de Maywis, porque más adelante nos va a servir para comprender los hechos que lo convirtieron famoso. Hasta aquí podemos ver que Maywis iba bien en su vida y en un punto a los 8 años se rompe su núcleo familiar, una edad muy temprana, y yo creo que es un trauma muy fuerte, ¿no? Para cualquier niño, peor como fue su madre con él, ¿no? La complejidad del asunto es bastante temerosa en este punto para poner sobre la mesa, ya que en una tan corta edad como puedes desarrollar problemas que a la larga te pueden pues ocasionar, socialmente hablando, cosas inaceptables, independientemente de lo que vamos a hablar hoy, pero más allá actitudes, ¿no? Actitudes que básicamente te pueden reprimir de esta sociedad. Y lamentablemente las actitudes tanto de su padre como de su madre fueron un factor importante para dar el primer punto psicológico, ¿no? El sentirse solo. Pero todavía la valentía de Maywis en una infancia muy prematura, podríamos comentarlo de esa manera, de fortalecer su mente creando un amigo imaginario, también es impresionante. Pero más impresionante la oscuridad que llegó tan pronto en su vida. Sí, de hecho, al ir investigando, y lógicamente pues al ir encontrando cosas, hay fotos de él montado a caballo ya antes de que se separara a sus padres, y es un niño feliz, o sea, la verdad se le ve un niño feliz en su infancia. Y hay otras fotos ya después cuando solamente está con su mamá que sí te marcas, o sea, sí te da a entender que ese niño feliz se fue en el momento que se rompe. Ya no existe, ¿no? Exactamente. Pero sobre todo me sorprende la manipulación de su madre, ¿no? Eso es donde deja mucho que pensar sobre el núcleo familiar que desafortunadamente se destruyó en un instante. ¿Sabes qué? Y yo creo que esa es una parte importante de esta historia y por el cual se retrasó tanto, van a entenderlo más adelante, pero se retrasó tanto sus deseos de comer carne humana. Estaban reprimidos, ¿no? Sí, estaban reprimidos, pero yo creo que más adelante vamos a entenderlo. Y si me permites, me gustaría contarte cómo surgió este deseo por completo. Sí, porque es lo que te iba a preguntar, porque en la infancia te quedas como un niño llegó a diversificar este tipo de pensamientos, ¿no? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo se reprodujo, no? Sí. Miren, para comprender cómo se gestó dentro de su mente de Armin Maywis el deseo de comerse a su amigo imaginario, debemos retroceder un poco en el tiempo, a cuando él tenía 14 años. A Maywis le regalaron una muñeca con la cual llegó a jugar por algún tiempo, pero que después de destruirla, romperla extremidad por extremidad, como si de un humano se tratara, concluyendo en que a esa misma muñeca se la comiera. Este hecho es un parteaguas en la vida de Armin, ya que les desató una afición sobre el consumo de carne humana, las muertes violentas, biografías de asesinos en serie, e incluso inició una colección con partes de cuerpos de otras muñecas, las cuales obviamente ocultaba a su madre. Retornando a la vida adulta de Armin, en el año de 1987 se enlista en el ejército alemán a la edad de 26 años, trabajando con mucha dedicación y dejando de lado los pensamientos que tenía sobre consumir carne humana. Solo se dedicaba a servir a su país. Incluso compañeros que fueron cercanos a él lo describían como una persona diligente y eficiente, haciendo énfasis en su entrega total sobre su trabajo, aunque todo esto acabaría y tendría que regresar a su hogar, porque como ya lo he dicho antes, su madre empezó a inventarse enfermedades y lo obligó a abandonar la milicia para dedicarse al cuidado de su progenitora, la cual logró su objetivo hasta 1999, año en el que su mamá de Maywis fallece a causa de un accidente en el sótano. La muerte de su madre es una parte crucial en esta historia, porque fue una liberación del yugo de su madre, pero también le trajo consigo un fuerte miedo a la soledad, aunque de cualquier modo este hecho es el detonante para que pudiera dejar explotar su libre obsesión por fotografías de crímenes, cuerpos desmembrados y torturas hacia otras personas, las cuales se encontraba en internet y que a su vez le ayudó a encontrar foros donde podía interactuar sobre su mayor deseo que había pospuesto y podía buscar hacer realidad, consumir la carne de otro ser humano, desechando por completo al amigo imaginario y ahora buscarlo hacer en la vida real.
estamos ya claros de cómo llegó el objetivo de Armin. Un antecedente de la infancia que no suena muy raro en muchos casos de asesinos que hemos escuchado a lo largo de la historia. Es el evento traumático, pero aquí me sorprende hasta dónde llegó el evento traumático, ¿no? O sea, pues digo, ya había varias capas en la mente, no en el pensamiento, en la mente de Mewis desde la infancia, ¿no? En la adolescencia obviamente se desarrolla, y si esta pasión por lo que acabas de describir se potencializa, yo creo que no hay vuelta atrás. Y como bien lo mencionaste, enlazando ya otros temas de asesinos seriales, realmente siempre lo que potencializa esa sed de lo que sea es el abandono paternal. Siempre ha sido, ¿no? En el caso, no sé, se me viene a la mente el caso de Jeffrey Dahmer, que si bien en un momento tenía estas ideas ya en la mente, la gota que derramó el vaso básicamente fue cuando su madre en primer lugar lo rechazaba por completo y con su hermana, y en segundo lugar cuando su papá por trabajo ya no lo podía cuidar o visitar de forma regular, y ahí es donde encontró la libertad y justamente el miedo a la soledad, ya invitando a gente a pasar a su casa e invitar a beber algo. Y en el caso de Mewis, a pesar de la manipulación de su madre, pues es tu madre, ¿no? Sí. Quieras o no, siempre hay un cariño, ya sea bueno, malo, raro o curioso, de demostrar. Pero tenía a su madre. Una vez que si el lado paternal ya no estaba, ahora que el lado maternal que te sujetaba a ella desaparece por completo, y tal vez en algún momento te llega a abandonar por algo tan natural como es la muerte, pues es algo que lamentablemente no podemos controlar, y depende de qué tan sano mentalmente estés para sobrellevarlo, ¿no? Y en el caso de Mewis, pues más al antecedente de las muñecas, de sus padres y la muerte de su madre, creo que fue un detonante bastante poderoso, ¿no? Para ya que el alter ego empezara a salir, o el verdadero él más bien. Exactamente, yo creo que el poder liberarte de tanta retención, de ser reprimido en muchas cosas, te ayuda bastante. Y ahorita que recuerdo, dentro de la narrativa se me olvidó poner un punto muy importante. Mewis era homosexual reprimido, o sea... Sí, tengo entendido que se lo declaró a su padre. Uh-huh. Y su padre sí, la manera en que lo reaccionó no fue la mejor. No, y eso también es un punto crítico dentro de la vida de Armin. Sí, porque lo rechazó básicamente, lo tajó de inmediato. Sí, de hecho hasta lo desconoció como hijo. O sea, independientemente de que se haya separado, lo desconoce como hijo de manera tajante y total. O sea, entonces, yo no dudo que a lo mejor dentro del ejército pudiera haber liberado un poquito de ese aspecto, porque sabemos que en el ejército pasan muchas cosas, ¿no? Más en épocas de guerra o de conflictos, ¿no? Pero Armin no le tocó una época de conflictos, desgraciadamente o afortunadamente, pero yo creo que ahí pudo desarrollar esa libertad, y a lo mejor por ahí pudo haber reprimido un poquito los deseos de querer seguir consumiendo carne humana, ¿no? A lo mejor satisfacción sexual pudo haber encontrado. Es mi punto de vista, dentro de lo que pude encontrar, no hay información sobre esto. Dentro de, ¿no? Ajá, pero me da una suposición me da pie a pensarlo. Sí, y tan solo no solamente explotarlo, sino que autoconocerse, ¿no? Realmente saber cuáles realmente eran sus límites en su momento. Y como bien lo mencionas, no le tocó una época difícil en cuanto a una guerra, pero socialmente hablando, creo que fue una época donde lamentablemente la homosexualidad no era muy bien recibida, más si era parte de tu familia, ¿no? Y ahora si hablamos de un hijo, creo que en ese momento era sinónimo de decepción. Exactamente. ¿No? Entonces, ahora que Mewin ya se encontraba como un niño ya indefenso, un adolescente sin bastante protección, ahora una vez que confiesas tus gustos, o tu orientación más bien, y se ha rechazado nuevamente, bueno, ya empieza a potencializar a alguien que realmente a futuro va a hacer mucho daño, ¿no? Sí, que ya tiene un trauma consigo y que ya tiene una idea perversa dentro de la cabeza. Quiero resaltar un punto antes de que podamos seguir, porque a él se le cruza algo importante, un suceso histórico muy importante en la historia de Alemania: la caída del muro de Berlín. Ok, es cierto. Si estamos conscientes, a él le toca en su juventud. Entonces acuérdate que la caída del muro de Berlín fue un impacto social tremendo para empezar a expandir un poquito las ideas colectivas, ¿no? Sobre la comunidad, en ese momento que solamente era la homosexual, que no es como ahorita que ya tenemos diversidad, pero
se empieza a expandir un poquito esta idea colectiva de que hay que empezar a romper un poquito estas cadenas. Literalmente, ¿no? Incluso las barreras. Y yo creo que a lo mejor por ahí este tema pudo haber entrado de mala manera a la mente de Mewis. Posiblemente. ¿No? O sea, como que fortaleció el pensar en comerse a alguien y buscar cómo comérselo, ¿no? Entonces, yo pienso que va por ahí. Yo siento que todos estos sucesos históricos, y más en donde estamos hablando y el país en el que estamos hablando, te da a entender que la idea la pudo fortalecer previamente, antes de que muriera su madre. Sí, de que las ideas están ahí, solamente falta romperlas, ¿no? Solamente faltan grandes ideas para que alguien las pueda adoptar a su manera, claro. Exactamente. Para continuar, quiero dejar en claro esto, lo de los foros, que fue lo último que mencioné, los foros de internet, porque estamos hablando de los años 2000 y, como bien sabemos, no había tantas restricciones como ahorita. Entonces, sí, es que era muy fácil también crear una red, crear un blog más bien, ¿no? Y también crear una red de comunicación en la que muchas personas de diferentes países se podrían entrelazar. Todo mientras tuvieras conexión a internet. Claro, a pesar de que era muy lenta, pero encontrabas pues ciertas sociedades, ¿no? Ciertos debates, comunidades, donde se plantaban ciertas ideas, pero esta es muy curiosa. Sí, de hecho, esta parte me gusta titularla La red de la perversión. Un año después de la muerte de su madre, Armin navegaba por los foros de internet solo con el fin de interactuar con otras personas que compartieran su afición por el consumo de carne humana y sus deseos de hacerlo. Pero un día, durante el año 2000, posteó un mensaje que cambiaría todo. Busco hombre entre 21 y 40 años que quiera ser devorado. Aunque parezca absurdo de creer que seguramente no habrá voluntarios, la historia nos dicta lo contrario. Tras el paso de algunos meses donde varias personas se contactaron con él, dejando entrever que tenían el deseo de ser devorados y asesinados por alguien, pero no concretaban ningún encuentro. Un cocinero le escribe diciéndole que él se ofrecía como voluntario para que Armin Mewis cumpliera sus más profundos deseos. Incluso le ofreció a 2 de sus ayudantes para que también se incluyeran dentro de su propuesta, por lo que quedaron de verse en la residencia del que en ese momento aún no se convertía en asesino. El cocinero llegó como lo prometió al lugar de la cita. Armin le ofreció vino y se sentaron a platicar por algunas horas, poniendo como tema de conversación principal sus deseos de ingesta de carne humana. Conforme la plática iba avanzando, se acercaba el momento de que Armin pudiera hacer realidad su sueño. Aunque cuando ya tenía todo listo para hacerlo, el cocinero se arrepintió y decidió dar marcha atrás a su decisión, a lo que increíblemente Armin Mewis acepta el rechazo, debido a que el pensamiento del residente de Rotemburgo era claro y seguro. No tenía caso consumir la carne de la víctima si ésta no estaba dispuesta a dar su vida. Así que lo deja ir y decide esperar a que pueda surgir un nuevo voluntario dispuesto en verdad a realizarle su sueño de probar la carne humana. Esta parte, como lo dijimos al principio, y aquí ya empieza a tener un poquito la controversia del objetivo principal, ¿no? Justamente es lo que te iba a comentar, porque en otros casos, y la situación dada de ser un lugar tan, pues, privado, como la habitación, como la casa o como un hotel, y estar entre 2 personas, fácilmente Merwin podía matarlo y hacer realidad sus sueños. Pero en este caso no, estamos hablando de alguien que realmente respetaba la idea de que, ok, no lo rechazas, está bien, no tengo ningún problema. Sumando que él mencionaba que solamente, además de que tenía que estar dispuesta a dar su vida, la persona que debía de comer tenía que tener una conexión con Merwin, justamente porque ya iba a ser alguien parte de su ser. Entonces no tenía caso que si rechazaba a Merwin, pues este tipo no es para mí. Tenía que haber un mutuo acuerdo, y es por eso donde entra el debate, porque es un acuerdo, ¿no? Entonces te pones a pensar muchísimas cosas que, si bien son ideas muy extremas, son ideas que muchas personas tienen en común y que están dispuestas a. Entonces es donde dices, la ley, ¿cómo puede llegar a entrar, no? Y que más adelante, sinceramente, creo que ese fue el boom, porque la ley en su momento no pudo dar una conclusión correcta, justamente como lo dije al principio, para que la sociedad estuviera calmada, porque de haberlo permitido, creo que hubiera dejado un hueco bastante amplio, ¿no? Sí, más tomando en cuenta que más adelante van a entender por qué. Fue un juicio muy controversial el de Armin,
Y es justamente partiendo de este punto, de esta idea principal de Army Mayweather. O sea, necesita la conexión para poder estar tranquilo de que se está comiendo a alguien que va a ser parte de él mismo, ¿no? Entonces, esta ideología y esta forma de pensar de Armin te hace entrever que dentro de todo él está consciente y tiene una parte de su moral todavía viva. O sea, está corrompiendo la sociedad actual, ¿no? Y otro punto importante que tú mencionas, él vivía aislado, o sea, no estaba cerca de la congregación principal de la población de Rotemburgo. O sea, él vivía en una propiedad que era extensiva, y te das cuenta de lo que pudo haber hecho y a final de cuentas no lo hizo. La facilidad con lo que podía no solamente acarrear una persona, sino que ya convertirse como tal en un asesino serial. Pero justamente es donde entra nuevamente el debate, porque justamente yo creo que la moral siempre la tuvo. En cierto punto, ¿no? Simplemente era un tipo galante con ideas extremistas, que si bien moralmente no están bien aceptadas, yo creo que en un momento, en otra época hubiera sido diferente, ¿sabes? Entonces quedan muchas cosas que debatir, y se debate mucho justamente porque las épocas cambian, las ideas son diferentes. Vas adaptándote, ¿no? Y esos vacíos legales que van existiendo también se van rellenando. Y justamente, si no tenían en ese momento una ley que te avalaba, es justamente porque no había un antecedente. Como platicamos hace una semana, un video atrás, no se modifican las cosas hasta que no pasa algo extremista, ¿no? Como en el caso de los exorcismos, que se adaptaron para meter a la medicina. Aquí fue lo mismo, o sea, pasa este caso controversial. ¿Qué hago? Exacto. Digo, ¿qué hago? Porque fue... Bueno, más adelante van a entender el por qué, ¿no? Digo, ya me estoy adelantando mucho. Sí. Pero ya van a entender el por qué, porque realmente no... había un pecado como tal, ¿no? Digo, aquí están diciendo que, bueno, se echó atrás, respectivamente, pero siempre tuvo la idea. Y también se me hace muy curioso cómo en este tipo de blogs, en este tipo de comunidades, había bastante gente que tenía esa idea, ¿no? O sea, que estaba dispuesta a... Que si bien el éxtasis del momento, el momento de escribir, estás detrás de una pantalla, ¿no? Sí. Entonces yo creo que se te hace muy fácil y la idea, pero ya cuando lo vives, cuando piensas sobre tu vida, cuando piensas sobre esa sensación, obviamente ya es muy diferente. Ya cuando quieres efectuarlo ya cambia toda tu perspectiva por completo. Y se cuidan en cualquier tipo de ideas, ¿eh? Sí. Creo que es válido, pero en esta ocasión, bueno, hay mucho todavía de qué hablar. Ahora nos vamos a adentrar en la historia de por qué Army Mayweather se volvió famoso. Esta parte, créanme que a mí me costó mucho trabajo escribirla, porque todo esto viene resumido de los videos que encontró la policía, que él mismo llevó. Sí, participó. Sí, es cierto. Y son 4 horas resumidas en muy poco tiempo, porque no hay otra forma de hacerlo. Es contenido demasiado explícito, es contenido demasiado pesado. Inclusive quise divagar a ver si encontraba algún fragmento del video, y el buscador de inmediato... Sí, te lo bloquea, te lo lanza. Tengo entendido que en ese momento, cuando Mayweather entrega el video de 4 horas, mucha gente solamente aguantaba hasta la media hora, dando a entender que realmente son 4 horas bastante perturbadoras, por el tema tanto de las palabras, por el tema tal vez de la excitación que muchas personas no encuentran en el tema del canibalismo como Mayweather. Hay muchas cosas de por medio, y es cierto, tengo entendido que muchas veces justamente el gobierno, la policía, puso bastantes filtros justamente para que ese video no pudiera salir a la luz, que si bien la primera media hora en su momento sí llegó a salir, respectivamente fue bloqueado con el paso de los años. Sí, es que fue un tema demasiado delicado, marcó por completo todo un país. Y si me lo permites, esta parte yo la llamo la historia de un asesinato permitido. Para febrero del año 2002, y con 41 años de edad, Army Mayweather reposteaba constantemente el mensaje de la búsqueda de un voluntario que deseara ser comido y asesinado, donde le contestaría un hombre dispuesto a dejarse comer. Una noche llegó un mensaje diciendo: soy tu carne. Bert Jürgen Brandes sería el hombre dispuesto a complacer al hombre que vivía en Rotemburgo. Bert Jürgen era un hombre homosexual que acostumbraba a la práctica de violencia y tortura al momento de mantener relaciones íntimas. Tal vez por eso había accedido a contactarse con Mayweather, con quien estuvo charlando por aproximadamente 2 semanas, hasta poder agendar el encuentro de un viaje sin retorno para él. Citándose el 9 de marzo del año 2002,
en la estación de Rotemburgo, donde Armin lo estaría esperando. El encuentro fue normal, como cualquier otro. Se saludaron y posteriormente se dirigían a la casa que dejó su difunta madre a Mewis. Al llegar se dirigieron al comedor, donde Armin le tenía preparado algo de comer a Bren. Su última comida estaba servida. Tras concluir con los alimentos, tomaron unas copas de vino y pusieron a prueba sus instintos sobre el consumo de carne humana. Pero una vez llegado al momento crucial donde Mewis comenzaría con su cometido principal, su víctima se mostró dudoso por el posible dolor que pudiera sentir al principio, y le pidió a Armin que le diera un poco más de tiempo para capitalizar la idea. Mewis aceptó y decidió acompañarlo de nuevo a la estación para que pudiera marcharse. Pero al estar ya Brent se arrepiente y decide marcarle a Mewis para decirle que quería intentarlo otra vez, con la condición de que en el camino pasaran a comprar botellas de licor y medicamentos controlados que le permitieran no sentir dolor, algo a lo que Armin aceptó sin problema. Al llegar a su casa de Mewis, abren una botella, se sientan en la sala y esperan a que surta efecto el alcohol y los medicamentos. Al cabo de 3 horas y trasladarse al cuarto de Mewis, donde estaban manteniendo relaciones sexuales, Brent Jürgen coloca su pene sobre una mesa y le grita desesperadamente a Armin: «Córtalo, córtalo». Mewis intentó primero con una navaja de bolsillo que siempre traía, pero fue inútil, ya que la carne del genital era muy dura, por lo que fue a la cocina y tomó un cuchillo, logrando por fin amputarle el miembro a Jürgen, el cual gritaría de dolor por el fuerte desangrado que estaría sufriendo, pero a la par parecía que lo disfrutaba, mostrando excitación. Mewis, por su parte, cortó en 2 el pene de Brent e intentaron comerlo crudo, pero como ya lo mencioné, la carne de esa zona es muy rígida y difícil de masticar, por lo que el dueño de la casa decide dirigirse a la cocina para preparar los genitales de su víctima con sal, pimienta, ajo y algunas especias, sin tener éxito, ya que al ser carne demasiado fresca, redujo su tamaño de manera crucial y no era comestible. Por su parte, Brent se quedó postrado en la cama, mostrando un fuerte sangrado en la zona genital, a lo que Armin, al regresar a verlo, decide llevarlo a su bañera, donde tenía preparada la tina de baño con agua tibia de manera previa para que su cena pudiera terminar de desangrarse, ya que fue parte de los acuerdos que tenían, que él pudiera morir en su propia sangre. Durante su estancia en el baño, Brent siguió tomando alcohol y platicando con Armin. Incluso le llegó a decir que estaba dejando de doler la zona donde le hicieron la amputación y le estaba molestando, porque ya no estaba sintiendo placer, pero que sí disfrutaba la idea de que Armin sea el hombre para el cual su carne serviría de alimento y deseo. Transcurrido un par de horas, Brent intentó salir de la bañera y no pudo incorporarse debido a la gran cantidad de alcohol consumida y la sangre que ya había perdido para este punto, por lo que Armin suavemente decidió llevarlo a su cama de nuevo para esperar que llegara el momento de la muerte de su víctima. Al paso de 1 hora, Jürgen vuelve a intentar levantarse sin éxito. Mewis lo carga y dirige a una mesa donde ya tenía todo preparado. Lo recuesta en esta misma, le da un beso en la boca y lo degolla. La vida de Brent Jürgen Brandes había llegado a su fin. Armin Mewis estaría a punto de hacer realidad su sueño, consumir la carne de otro ser humano. Mewis colgó con la ayuda de un par de pinzas el cuerpo de Jürgen, mientras lo destazaba y sacaba sus órganos e intestinos para colocarlos en una cubeta. Todo lo seccionó de manera que pudiera almacenar el sobrante de la carne que amablemente le había otorgado su víctima. Después de que concluyó de hacer el trabajo de carnicería, tomó un pedazo de la carne de Brent, la llevó a la cocina, la preparó y consumió. El resto de lo que tenía decidió empaquetarlo y guardarlo en un congelador similar al de las carnicerías, que contaba con un fondo falso para poder consumirla cuando él decidiera. Armin Mewis había satisfacido su más íntimo deseo, pero como podrán pensar, hacerlo una vez lo llevaría a buscar hacerlo de nuevo. Esto es resumido de todo el contenido videográfico que grabó. Excluye una parte al momento de que estaba destazando el cuerpo, iba dictando recetas de cocina para
preparar carne justamente. De verdad, si el simplemente escucharlo no les da escalofríos como a mí me está dando ahorita todavía, y eso que ya lo había yo leído, escrito y redictado, no sé qué sensación tenga. No sé qué sensación tienes tú, Manuel. No sé, tampoco es de asco, fíjate, por alguna extraña razón. Es que me quedo pensando muchas cosas. 41 años y todavía tenía el deseo de cumplirlo. Yo creo que en él no se iba a morir sin cumplir su deseo. Tarde o temprano esto hubiera ocurrido de alguna u otra manera, pero siempre con la moral de... es extraño mencionar el tema de la moral, justamente por lo que platicas en el tema, ¿no? Pero aún así, pues el vato siendo un galante en cierto punto, un poeta casi. De una forma obviamente grotesca, pero a su manera, que si bien sí existe un nicho así, ya lo acabamos de comprobar. Pero una cosa, tú lo mencionas, es la narrativa, y otra cosa ya es verlo, ¿no? Los sufrimientos, que en cierto punto también se convierte en excitación. Deja mucho que pensar, no solamente en esta mesa, sino que de forma social, ¿no? Porque entramos en un debate bastante fuerte, pero aún así me sorprende que también estaba preparado para este momento. Era el momento de su vida, básicamente. Sí, literalmente. Y a mí me deja esa misma sensación de cómo es que alguien lo pudo disfrutar. O sea, sabía que ya no iba a seguir viviendo, o sea, ya era el punto final de su vida. Y esa frase de estoy feliz de que tú seas quien me coma, en resumido, te das cuenta de todo lo que englobaba este tema, ¿no? En total, o sea, este es el punto resumido de la discordia. Creo que desde antes, ¿no? Desde el mensaje de soy tu carne. Creo que desde ese punto ya creo que está más que resumido. No, y desde que llega a la estación le vuelve a recalcar eso, ¿eh? Sí, no es como el primer caso, ¿no? De, no, ya sabes qué, siento que no, perdóname, pero ok, adelante. No, pero en este caso es de, ok, solamente lo estoy dudando por el dolor, solamente por el dolor, pero sigo dispuesto a saberlo, a descubrirlo. Es como ese punto de no retorno ya, porque él ya tenía el punto de retornar a su casa y a lo mejor... olvidarse del tema tal vez. O seguir con su vida de sadomasoquismo, ¿no? Que le gustaba sexualmente. Pero fue tanto también el deseo de él de aceptarlo, de ser el voluntario, de complacer a alguien, que te das cuenta que forjaron un vínculo previo muy sólido. Y es justamente lo que Meguin también estaba buscando, ¿no? Uh-huh. Un vínculo, no con cualquiera. Ajá, sí, no tenía que ser con cualquier persona. O sea, él no iba a aceptar a la carne de cualquier persona solamente por el deseo de probarla, sino que sí buscaba tener ese vínculo. Yo creo que ese vínculo viene fuertemente ligado desde lo de la muñeca, porque se la devoró y fue parte de él. Y yo creo que a lo mejor le tenía mucho afecto a esa muñeca porque fue un regalo. Y la colección, ¿no? Todavía intentar aumentarla, justamente aumentar el cariño que te tengo. Es que en el perfil psicológico es como que ya tengo algo, pero también quiero conservar el recuerdo de que siga vivo, ¿no? Entonces, es especial, en cierto punto. Y es muy complicado de entenderlo, pero si lo capitalizas a este punto, es lo mismo. Es un regalo que alguien te está dando, pero solamente que es un regalo que vive, que piensa, que es consciente y que sabe que te está regalando su propia vida. O sea, aquí sí estamos hablando de que dio la vida por amor. Tal cual. Sí. Sí, porque vamos a lo mismo, no lo dudó. Es de... Creo que estamos en la misma conexión. No sé si al final del día fue como tal amor o tal vez cariño. No lo sé, pero al final del día se entregó por completo, ¿no? Y es lo que también Meguin buscaba. Por eso te digo, o sea, Meguin se me hace alguien poético, romántico, a grandes escalas, extremistas tal vez, bastante. Muy extremistas, pero al final del día da a entender que realmente siempre vas a encontrar a alguien similar a ti. Sí, ¿no? Aparte yo creo que lo del beso es lo más... Sí, todavía, te digo, o sea, porque realmente, sí, la narrativa es brutal, pero el contexto es bastante romántico también, no sé, hay muchas, te digo, entra este debate, ¿sabes? Hay muchas cosas de por medio. Yo creo que podemos encontrarnos entre la discordia entre el amor, la moral y la brutalidad. Digo, cada persona en un encuentro sexual, ya sea pues amoroso, ya sea
pues, pasajero, tienen sus propios acuerdos, ¿no? Obviamente no se van a compartir porque es algo demasiado privado. Sí, solamente que en esta ocasión, perdón, pero es lo mismo. En cierto punto, ¿no? Sí, es no, lo, de hecho, es todo lo estuvo mismo. planificado. O sea, es lo mismo, o sea, ambos están de acuerdo, ambos ya tienen un plan, ambos tienen el mismo pensamiento. El problema es que esto terminó en muerte, ¿no? Pero consensuado. Sí, desde las Entonces, pláticas previas ya estaba Te digo, hay mucho armado. que debatir respecto a esto y tampoco no creo llegar a una conclusión. Pero No. es interesante el tema por cómo se dieron las cosas. Precisamente. Y el por qué estamos llevando el tema acá es por cómo se dieron a conocer las cosas, cómo es que pasaron. Y créanme que las razones, aunque son de las más obvias, pero sí es importante mencionarlas. Vamos a hablar de la detención y juicio de Armin Meiwes. Durante los meses siguientes, al asesinato, Meiwes volvió a ingresar a los foros en busca de una nueva víctima, pero al no tener éxito, decidió contar lo que había hecho, asegurando ya haber probado la carne humana, algo que sería su condena por completo. El asesino se había delatado y no tardaría alguno con un poco de sentido común dentro de los foros de internet que acostumbraba a ingresar Armin, que se lo hiciera saber las autoridades. Y así fue. Para julio de 2002, un estudiante de la localidad de Innsbruck, Austria, se topó con el mensaje de Armin mientras buscaba imágenes gore y le preguntó si realmente ya había probado la carne humana, a lo que Meiwes le mandó pruebas y le aseguró que ya tenía experiencia. Actos por el cual el chico decidió recurrir a las autoridades, las cuales a su vez rastrearon la señal del asesino y le trasladaron el reporte a las autoridades alemanas para que hicieran su investigación correspondiente. La policía de Rotemburgo no tardó en recibir el reporte y decidieron investigar, aunque tardaron 5 meses en poder tener la documentación necesaria para tener una orden de cateo sobre la propiedad de Armin. Finalmente, el 10 de diciembre de 2002, la policía tuvo acceso a la vivienda del asesino, encontrando distintas revistas para adultos con contenido para homosexuales, cintas de video pornográficas del mismo género que acabo de mencionar, maniquís destazados, piezas de muñecas guardadas en una caja y la computadora de Armin que fue incautada. Durante la inspección, el objetivo principal al cual irían a buscar sería el refrigerador y el congelador. Cuando abrieron este último, los oficiales encuentran carne de porcino en su interior, pero se percatan que el congelador cuenta con doble fondo, a lo que sacan unos paquetes con carne que no se puede diferenciar de la carne común. Armin Meiwes les afirma a los policías que es de jabalí, pero una de las agentes le refuta, asegurando que ella sabía de cocina y la carne de jabalí no se veía así, por lo que los policías deciden llevarse la carne para su análisis por un forense. Armin Meiwes ya no tenía salida, pero aún no se le había comprobado nada hasta no tener los resultados del laboratorio con el forense, por lo que no lo detuvieron aún y lo dejaron estar en su casa bajo estricta vigilancia. Meiwes de inmediato se contactó con su abogado de cabecera para explicar su situación. Su defensor ante la justicia pensó en un principio que había matado a alguien en defensa propia, pero al contarle la verdad, se queda atónito. Armin le explica que fue consensuado y que solo hizo realidad el deseo de su víctima. Su abogado le explicó que la corte no lo creería y que sería un argumento muy fantasioso, pero Meiwes tenía preparada una sorpresa a su abogado. De una caja sacó una serie de grabaciones en formato VHS, la cual le mostró. Meiwes había grabado todo el crimen, pero era la única prueba de lo que hizo de manera permitida, a lo que su abogado creía que era pertinente, primero, que se entregara a las autoridades antes que salieran los resultados de la carne que le incautaron, y segundo, que los videos eran claves para poder reducir su condena, por lo que tendría que mostrárselo a cualquier autoridad que estuviera involucrada en un futuro juicio. Y así fue como el 11 de diciembre, Armin Meiwes se entrega voluntariamente a las autoridades, explicando su crimen y mostrando la evidencia que lo incrementa, dejando perplejo y asqueado a cada persona que tuvo la desdicha de observar la perversidad que Meiwes había hecho. De inmediato fue encerrado y llevado a distintos estudios psicológicos previos a sus juicios, cuando se confirmó que la carne encontrada en su casa era de humano. El veredicto de los psicólogos y psiquiatras muestran que Meiwes no estaba loco cuando cometió el crimen,
pero consideran que la víctima no podía pensar racionalmente. La fiscalía quiso juzgarlo por asesinato con motivos sexuales e imponerle cadena perpetua. El problema es que la víctima dio su consentimiento al asesino y la defensa usó este argumento para que se considerase como homicidio a petición, una especie de eutanasia ilegal, lo que llevaría a una sentencia de entre 6 meses y 5 años, anulando la consideración de que fue un asesinato. Según el profesor Arthur Koestler del Instituto de Criminología de la Universidad de Hessen, el caso pudo marcar un hito en la historia. Es un asesinato convenido por víctima y asesino. No creo que pueda considerarse como el peor caso de asesinato premeditado, matizó el profesor. El abogado de Mewis citó como una carta favorable que Armin dejó libres a 4 personas que se habían ofrecido voluntarias para el sacrificio, por las dudas que mostraban. Su víctima dio pleno consentimiento antes de que Armin lo matase. El primer juicio llevado a cabo en enero de 2004, Mewis es condenado a 8 años de cárcel, siendo este apelado por el fiscal por considerarlo muy benevolente. El caso de Armin Mewis conmovió a todo el mundo por su crueldad, sobre todo por la popularidad que le dieron los medios de comunicación. El fallo judicial se enfrentó a problemas para condenar al acusado por asesinato, pero finalmente, en el año 2006, Mewis es condenado a cadena perpetua por cometer un asesinato con motivos sexuales. Mewis en su defensa declaró que el deseo de Ben era morir a puñaladas, de ahí que tomase una botella de una medicina contra el resfriado para perder el conocimiento. Ben se acercó a mí por su propia voluntad para poner fin a su vida, aseguró Mewis en su declaración final ante el tribunal. Para él, fue una muerte agradable, añadió. No obstante, se redimió de sus acciones, agregando en el juicio: Tuve un gran placer y no necesito hacerlo de nuevo. Lamento mucho lo ocurrido, pero no puedo deshacer lo que hice. Así llegamos al final de la historia de Armin Mewis. ¿Qué te parece cómo fue juzgado? Muy controversial, muy complicado de analizar. Pues es que es cierto, digo, al final del día en un juicio debes de ver más bien por el bien de la sociedad, ¿no? Un bien colectivo, porque dices, ¿cómo se va a ver esto si lo llego a dejar pasar? ¿Sabes cómo va a reaccionar la sociedad? ¿No? ¿Cómo vamos a causar libertinaje en cierto punto? Porque si bien esto puede ser consensuado, que si bien sí lo fue, como tal, al final las personas lo pueden confundir, ¿no? Sí, bastante, porque se puede discernir la idea principal del objetivo, ¿no? Yo creo que también por eso buscaron modificar de manera legal, en el marco legal que tenían en ese momento, la cadena, bueno, la condena a cadena perpetua, para que esto fuera un precedente y la gente evitara seguir cometiendo esos actos, que aparte generó una persecución sobre estos foros de internet y una mejor regulación de las leyes y las normas de internet. O sea, entonces te da a entender que un simple acto, no sé cómo llamarlo, creo que esta disyuntiva la vamos a tener inclusive hasta después de grabar. Sí. Sobre si fue un acto de amor, si fue un acto benevolente, irracional, perverso, pero te da un antecedente en la era actual de la navegación, en redes, en formatos digitales, que muy difícilmente podríamos ver ahorita de no haber pasado esto, ¿no? Y aparte de regulaciones en leyes federales de muchos países, porque esto fue un eco también, no solamente en Alemania, sino en toda Europa. Sí, fue el boom. Bueno, rebasó los continentes, así, ¿no? Y como tú lo dices, ¿cómo haces que la sociedad lo capte? Solamente así. Yo creo que modificando la condena en 2006 fue como ya se pudo dar a conocer ese impacto que tenía. Sí, repito, lamentablemente la sociedad, bueno, nosotros las personas, tendemos a emplear situaciones a nuestro favor, ¿no? Entonces, para tener cierta libertad. Entonces, en dado caso que no hubieran hecho esto, hablo ya desde la colectividad. Estoy replicando el comentario anterior, porque cómo lo va a tomar la gente, ¿no? Este tipo de personas tal vez no son como Mewin, repito, que tenía moral, que tenía pues elegancia, le iba bien en su trabajo, sí. Era una persona normal en cierto punto. No, las ideas extremistas ya es punto y aparte, pero en lo que cabe era un ser en cierto punto apto para la sociedad. En cierto punto, dentro de los parámetros que uno ve.
simplemente. Si no rompiera los parámetros que él tenía como porque una persona. Incluso cuando lo atraparon no tenía antecedentes, ¿sabes? Entonces, pues, siendo un agente promedio, independientemente de sus ideas. Pero justamente las personas se pueden llegar a confundir. Vaya, porque Mewin es Mewin, así él es, ¿no? Pero me refiero a que las personas mira, lo hizo, yo también lo puedo hacer. Sí. A mi manera. No a la de él. No a la de él. No, pero ya está, pero lo dejaron libre. Entonces, ¿a mí qué me puede pasar? ¿No? Porque el camino no marca el final, ¿sabes? No del todo, no lo marca. Ok, entonces el final puede ser diferente. En este caso, pusiste algo muy importante y creo que en eso sí doy mucho la razón en esta ocasión, que fue una especie de eutanasia ilegal, porque es cierto, nada más el tema gubernamental es el que puede aplicar ese tipo de cosas. Y en ciertos países. Exacto. Entonces, creo que ahí sí doy la razón y la sentencia de entre 6 meses y 5 años se me hacía algo prudente. Creo que 5 a 10 años se me hace un poquito prudente y ya después tal vez intervenirlo de manera psicológica. Tal vez, ¿no? Y hasta ahí. Pero ya de la cadena perpetua, realmente creo que esta persona no era una amenaza. Pero sé que estarlo vigilando. Insisto, a veces cuando son ocasiones de éxtasis, no tenemos control en nuestro cuerpo. Yo creo que... Pero también hay una parte final en el que dices, tuve un gran placer y no necesito hacerlo de nuevo. Lamento mucho. Y lo crees, ¿sí? En cierto punto, ¿sabes? Por eso te digo, no sé. Hay muchas cosas todavía que decir, que no ser, que debatir, que no pensar. Por la forma en que se dio. Al final fue entre 2 personas nada más. Es que al final de cuentas no, como él estaba consciente de que fue consensuado, no tenía culpa. Exactamente. Sí. Inclusive en las fotos del juicio, él entra hasta sonriente y cuando da sus declaraciones y recuerda el momento, sonríe. Porque fue algo genuino, ¿sí? O sea, entonces, aquí no podemos... O sea, no estamos defendiendo al asesino y eso es lo que queremos dejar en claro. No lo estamos defendiendo. Eso. Pero es como el acto de amor más noble o la historia más romántica en la perversión que podemos encontrar, ¿no? O sea, yo creo que con eso podríamos encontrar ya el criterio final de la historia de Armin Meiwes, pero, o sea, esto es un hito, es algo que, si bien da un poquito de escalofrío, pero te deja con esa conciliación de decir, bueno, pero fue algo que 2 personas que se quisieron, o se amaron, o tuvieron una corrección, como tú lo quieras ver, llegaron al punto final que ambos querían, ¿no? O sea, como tú lo mencionas, a lo mejor tratarlo psicológicamente hubiera sido lo correcto y que hubiera tenido una condena inicial, la primera que le dieron, pero la sociedad fue tan repulsiva. Sí, eso es cierto. Yo creo que si lo hubieran sentenciado un corto tiempo, luego viene la intervención psiquiátrica y después tal vez intentarlo readaptarlo a la sociedad, algo hubiera pasado. Porque como diste un buen punto y no lo pensé, es cierto, la gente cómo va a mirarlo, cómo lo va a aceptar, cómo lo van a aceptar en un trabajo. No, la sociedad realmente lo va a reprimir, ¿sabes? Entonces ahí es donde realmente los monstruos empiezan a nacer. Pues sí, Manu, por eso es muy complicado este tema, es muy difícil de entenderlo, de discernirlo, y me gustaría darte mis conclusiones sobre el mismo. Yo sé que podríamos quedarnos aquí debatiendo más tiempo, pero creo que la mejor conclusión la puede tener nuestra amable y querida audiencia, y de manera personal les quiero compartir lo que yo pude escribir de conclusión sobre este tema. Indudablemente, el caso de Armin Meiwes nos deja con un sinsabor de boca, sobre todo por lo atroz y perverso que suena la historia de un homicidio permitido para satisfacer el deseo de un solo hombre que anhelaba conjuntarse espiritualmente por medio del consumo de su carne, como si se tratara de las obleas en las iglesias. El pensar en que pueda haber algún otro loco allá afuera que tenga deseos de replicar lo mismo de Armin y no sea tan benevolente como lo fue él, asusta en todos los sentidos. Son de esas historias que nos fascina escuchar, pero no nos gustaría vivir. Pero creo que se pueden evitar. Puedo decir con certeza que aquí el punto crítico de esta historia se trajo desde el seno familiar en el que vivió Armin, el de una familia rota y bajo el yugo de una madre controladora. Porque ¿cuántas historias no hemos escuchado que empiezan con núcleos complicados para los asesinos o violadores?
No es casualidad que estos tengan un inicio en común con momentos traumáticos de la infancia, que no logran sanar y les afecta en su vida adulta. Tal vez, mientras más nos adentremos dentro de las historias de los asesinos, comprenderemos de mejor manera el patrón que van siguiendo antes de llegar a convertirse en personas famosas por las razones equivocadas. Manu, ¿qué te pareció la historia de Armin? Pues, en lo que cabe, se me hace una historia románticamente bizarra. Creo que no hay otra manera de describirlo. En la parte de la ley yo me quedo con que... Es que sí. No puedo llegar a una conclusión concreta. En la opinión personal, yo opino que sí pueden ser 5 a 10 años. Solamente por cómo la sociedad lo pudo interpretar, ¿no? Ya después, intervenirlo de manera psiquiátrica y tal vez nuevamente darle la bienvenida a la sociedad. Pero eso yo creo que hubiera sido también su perdición, sí, en cierto punto. Pero sí, no hay otra manera de escribirlo. Es una historia románticamente bizarra, porque en lo que cabe y con las libertades que tenía Melvin, podía hacer lo que quiera o lo que quisiera, pero no lo hizo. Y eso, no sé, te deja mucho que pensar, porque sí tenía las posibilidades de hacerlo. Sí. Y también me quedo con lo último que dijo, que tuvo un placer y no necesito hacerlo de nuevo. Entonces, es un 50-50, vaya. Hay muchas cosas todavía que pensar sobre este caso, que si bien no es lo mejor el tema del libertinaje sobre este tipo de casos, pero voy a lo mismo, fue un mutuo acuerdo, fue amor desde el primer momento, y de hecho a Melvin fue el que buscaron, ¿no? Sí, o sea que si bien él sí estaba buscando, pero al final de cuentas alguien más lo buscó a él, ¿no? Entonces también quedan muchas cosas, pero lo que queda yo creo que lo puedo resumir en es un tema románticamente bizarro, es una historia de amor jamás contada, es una historia de amor que es de lo más inusual, de lo más tal vez cruel en los parámetros de dolor, pero que hay personas que encuentran excitación en este tipo de eventos, de casos, pero sobre todo de experiencias. Sí, yo creo que la misma historia lo dicta con los asesinos que tienen motivos sexuales, ¿no? O sea, que encuentran placer dentro de sus asesinatos. Y esta yo creo que es de las pocas que vamos a encontrar, hablando de asesinos específicamente, que esté de acuerdo la víctima y el asesino. O sea, es de las pocas, y creo que de mejor manera no lo pudiste haber resumido. Es un caso románticamente bizarro. ¿Algo más que quieras agregar, mi amigo? Algo más que deseo agregar. Simplemente, primero agradecerte a ti, Ricardo, por el tema del día de hoy. Fue un tema pues bastante controversial, si lo quieren ver de otra manera, pero tampoco extraño. E incluso los mismos jueces lo dijeron, no es algo, dentro de los parámetros de un asesino, no es algo usual, brutal, incluso, ¿no? Bueno, usual también, ¿no? Pero brutal tampoco, después de tanta historia de asesinos seriales que hemos tenido. Bueno, hablando aquí y en la historia, ves esto y realmente no hay comparación, ¿sabes? Entonces, te digo, hay muchas cosas, tal vez la gente pueda opinar, pueda rechazar nuestra opinión, pero ustedes van a tener la suya, entonces solamente lo dejamos ahí. Y ya dejando este tema aparte, nuevamente agradecerles por los 100 suscriptores. También agradecer a las personas en Spotify, que se me olvidó mencionar al principio. Muchas gracias a las personas que se están sumando de manera semanal. Estamos atrayendo más oyentes y eso nos fascina. Encontramos cierta felicidad en saber que hay personas que comparten estos temas de debate en una mesa y que pueden ser horas y horas y horas de conversación sin parar, porque son justamente entran en el parámetro del mundo de lo desconocido. Sin embargo, también invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como @miedosnocturnospodcast en YouTube, en Facebook, en TikTok y en Instagram. Mientras que en Twitter estamos como @miedospodcast. Y pues bueno, ya este es el penúltimo, ¿no? El penúltimo capítulo de la primera temporada. Ya casi le vamos a cerrar, así que ha sido un camino largo, un camino lleno de retos, de desafíos, pero sobre todo hemos encontrado un nicho bastante bueno que sin duda vamos a seguir compartiendo por un largo tiempo. Sí, precisamente, Manuel, y se me hacía un muy buen tema para meterlo dentro de los finales de nuestra primera temporada.
controversial hasta el final. Controversial, yo creo que está para la misma gente que nos va a escuchar, que lo va a ver. Y déjenos sus opiniones en los comentarios aquí abajo. Si están viendo en YouTube, en Spotify. Yo creo que ha sido un muy buen comienzo con ustedes y vamos a seguir de la mano. Pues, mi amigo Manu, fue un placer estar aquí contigo, discutir otro tema más, de esos de los que nos fascinan, que nos aterran, pero que también nos dejan una sensación extraña de que el miedo se puede seguir alimentando y aterrorizarnos, pero en esta vez fue con un contexto más romántico. Sí, que el romance no tiene límites. Exactamente. Manuel, pues nada que agregar. Te vuelvo a repetir, espero verte aquí la siguiente semana con otro tema igual de fascinante como el de hoy. Nos estamos viendo, mi amigo, y espero que tengas una muy buena noche. Muy buena noche, Ricardo.